Bueno, bien, muy buenos días para todos. El Señor les bendice más. Bueno, vamos entonces a predicar la palabra del Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por tu palabra. A ti te ha placido, Señor, bendecirnos, traernos hasta este lugar, Señor, no para volver atrás, sino para hacer, Señor, tu perfecta voluntad. Tú sabes exactamente qué planes tienes para esta tu iglesia. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que estemos entendidos, Señor, en los tiempos, en tus planes, y que la palabra, Señor, que en este púlpito se predique, sea palabra fresca, enviada por ti, sin contaminación, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien. Aquí tengo una petición de oración, pero inmediatamente después de la predicación vamos a hacerlo. Está un poquito corrido el tiempo, pero no importa. Tengo 15 minutos. Ok. En la semana, no esta que terminó, no la que terminó ayer, sino la inmediatamente anterior, atendí a una persona en consejería, la cual tenía una pequeña confusión. Y no por él, no por la palabra, sino porque sencillamente asistió a un lugar en el que escuchó algo que entró en contradicción con lo que tiene por verdad. Infortunadamente, haciendo un análisis de lo que esta persona me dijo, es claro que no es bíblico. No es bíblico lo que le han dicho. Desde luego no voy a mencionar qué fue, pero son tantas las cosas que escuchamos que se salen de la voluntad de Dios y de su palabra, que hace necesario que se aclare, que se diga y que se lea la palabra en la forma correcta. Quiero invitarlos, por favor, a que abran sus Biblias en el libro La Carta, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. ¿Dónde está su Biblia, joven? Bueno, bien. Levanten sus Biblias, tengan la bondad. Quiero ver Biblias de papel. Eso, muy bien. Felicitaciones. Ya hasta los jóvenes están entrando en la moda del papel. Muy bien. Muy bien. Ok, ya estamos ubicados en Segunda de Pedro. Vamos a leer el capítulo y dice así. Voy a pedirle el favor, ¿quién de ustedes tiene una versión Reina Valera del 60? Mi hermano Arcadio. Ok, con las gafas de su señora. Empiece a leer y le voy a pedir el favor, todo el mundo siga la lectura y nos vamos a detener en el capítulo 16, perdón, en el verso 16. ¿Sí? Y a partir de ahí nos vamos a valer hasta el final para puntualizar la idea que hoy queremos resaltar. Capítulo 2 del versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer hasta el verso 16. No pierdan de vista, por favor, vamos a estar muy atentos y pendientes. Pero hubo también falsos profetas Retírese un poquito entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Miren ustedes,
La palabra de Dios nos advierte que así como en Israel hubo falsos profetas, así también entre nosotros habrá falsos maestros. Y nos está advirtiendo cuáles pueden ser las causas y cuáles las consecuencias de lo que esos falsos maestros pueden hacer. Continúe, mi hermano Arcadio. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Habrá qué? ¿Harán qué, perdón? Mercadería. ¿Saben ustedes qué es una mercadería? Una venta. Algo que uno puede intercambiar, Negociar. ¿cierto? Está comparando a aquella persona que escucha y puede eventualmente ser engañado por esos falsos maestros, los está comparando a una mercancía. No porque quienes escuchan sea una mercancía, sino porque quien les habla puede convertirlos en una mercancía, dada la capacidad que puede tener para distorsionar la palabra y poner a las personas a hacer lo que ellos quieren que hagan. Están comercializando el evangelio. Correcto, muy bien. Continúa, mi hermano Arcadio. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, que ya tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual armó el premio de la maldad. Y fue reprendido por la iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombres, refrenó la locura del profeta. Observen ustedes todo lo que ha pasado y todo lo que puede pasar justamente por la predicación de un falso maestro. Nosotros, creyentes en la palabra del Señor, tenemos la obligación de buscar qué es lo que Dios quiere para mí. Tengo la obligación de leer, porque si yo no conozco la palabra del Señor, muy fácilmente me van a hacer equivocar. Quiero decirles que así como Satanás, como león rugiente buscando a quien devorar, asimismo los falsos maestros andan buscando quien le escuche para poder llevar a las personas a error, incluso llegar a obtener innobles propósitos e intereses a partir de las personas que le escuchan
con ignorancia. Quiero contarles que es necesario que nosotros estemos atentos a cada una de las predicaciones que escuchamos. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo predicaba, había una iglesia en particular que siempre vivía atenta a lo que decía e inmediatamente terminaba, se iban a la palabra. Vamos a ver si don Pablito nos dijo verdad o nos engañó, que esa era la iglesia de Berea. Así debemos ser nosotros. Esa es la actitud que el Señor demanda de nosotros. Pero quiero decirles que estos falsos maestros son personas que pueden hacer mucho daño en la congregación, en la iglesia del Señor en general, en todas partes pueden lograr hacer mucho daño. Y vamos a ver claro a partir de este verso cuál es ese daño que esos falsos maestros pueden hacer y qué se espera que nosotros hagamos para podernos librar de ese mal. ¿De acuerdo? Vamos entonces a continuar. Voy a leer en esta versión a partir de aquí en adelante, es la razón por la cual la tengo. Normalmente me apoyo en la versión Reina Valera que acabamos de leer, pero a partir de aquí van ustedes a ver el lenguaje que maneja esta palabra. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así a partir del verso 17. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Encontrarán alguna diferencia entre ustedes en las palabras, no en el sentido. Quiero contarles que realmente, imagínense ustedes por un momento la escena que plantea este verso. Son individuos, dice, tan inútiles como un manantial seco. Imagínense ustedes caminando por un momento en el desierto, ¿sí? Con el, como diría Rafael Pombo, con el gaznate más seco que estopa, ¿sí? Y resulta que usted ve a lo lejos un manantial de agua. O recuerda que en ese lugar hay un manantial de agua viva. Inmediatamente usted se encamina hacia ese lugar. Ya desde ese momento en la boca se le empieza a hacer agua. Usted ya empieza casi que a disfrutar esa agua deliciosa que hay en ese manantial. Y resulta que en el momento que llega, ese manantial está seco. ¿Ustedes se imaginan por un momento la frustración de esa persona? Imagínense usted por un momento qué pensará. Ustedes recuerdan que hubo alguien que fue también engañado por algo que parecía, por su exuberancia, que pudiera tener frutos. ¿Recuerdan quién fue? Que dijo, camina y dice, vio una higuera haciendo alarde de frondosidad. ¿Y qué dijo? Si bien es cierto no era tiempo de higos, como lo dice la palabra, había una higuera que extrañamente estaba totalmente exuberante y desde lejos se podía decir, ahí hay un higo. De esas cosas que se llaman las primicias, que maduran antes de tiempo. Entonces él se va y va a coger, seguramente tenía hambre y tenía sed, y entra, llega hasta donde está esa higuera y encuentra que no hay un fruto, ni maduro ni biche. Y le da rabia, ¿y qué dice? Nunca nadie más coma de ti. Ya ustedes saben la siguiente parte, cómo se secó. Pero así puede ser frustrado el anhelo de alguien que queriendo conocer de la palabra del Señor y que está ávido, deseoso de saber esa palabra de verdad que el Señor Jesucristo tiene para él, y resulta que se encuentra con una persona que aprovechándose de su interés comienza a hacer uso de su buena voluntad para ponerlo a hacer cosas que definitivamente no es la voluntad de Dios. Eso, mis amados, es un pecado grave. Nosotros no tenemos el derecho de manipular la iglesia de ninguna manera.
Yo quiero contarles que es supremamente peligroso la actividad de una persona que predique de acuerdo a su propia concupiscencia o alguien que recurra a la palabra del Señor solo para satisfacer sus vanos intereses. Vamos a continuar y miremos qué es justamente lo que pueden hacer estos falsos profetas. Cuando nosotros estamos buscando la verdad, tenemos que acudir a donde está la verdad. El único sitio donde encontramos esa verdad es en la palabra de Dios. No hay otra posibilidad, en ella bien interpretada. Más de una vez aquí en este lugar se ha dicho, no solamente por mí, sino por todas las personas que han pasado por este púlpito, que en manera reiterada se ha dicho que la palabra no es de interpretación personal, sino que la palabra se interpreta ella misma. Cuando los judíos encontraban personas que hablaban mentira de la palabra, ellos conocían la palabra y por supuesto no creían. Había posibilidad de una persona que estuviera queriendo conscientemente atacar al pueblo con la palabra, enseñarle mentira, o sencillamente pudo haber sido alguien que habiendo conocido simplemente se retrocedió y no tiene la unción que el Señor presta para interpretar su palabra. Perros los llamaban ellos, perros les decían. Así como les decían perros a los sodomitas, también les decían perros a todo aquel que creyendo después de un vómito del perro, sigue caminando y dice la palabra de Dios que estas personas que un día conocieron o que no quieren entender la palabra como Dios la dice, es como un perro que se devuelve a su vómito y lo vuelve a consumir. Así lo dice. Yo creo que es de las ilustraciones más feas que podemos encontrar en la palabra. Por eso es que ya habíamos visto en otra oportunidad, cuando una persona le decía al Señor, los perrillos también pueden encontrar y comer de lo que caen de las migajas de la mesa de sus amos. Perrillo le dijo, perro. No era una judía. Sin embargo, ella es una persona diferente y entendió algo que definitivamente muchos no habían querido entender. Pero siguen actuando estos hombres. Escuchemos, por favor. Vamos al verso 18. Se jactan de sí mismo con alardes tontos y sin sentido, saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. ¿Ya vieron por qué me gusta esta versión? Es que habla muy claro. Yo sé que ustedes están leyendo ahí y observarán que dice lo mismo en otras palabras. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque no es esclavo de aquello que porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Mire lo que está diciendo acá. Vienen y predican mentiras. ¿Qué hacen en los demás? Simplemente empiezan a guiarlos, los empiezan a dirigir. Ellos mismos son tontos y sin sentido y saben cómo apelar a los deseos sexuales, dice aquí, a las concupiscencias de las personas, pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de pecado o de engaño. Prometen libertad. ¿Qué quiere eso decir? Que condicionan la palabra a lo que la persona quiere oír. Les ofrecen lo que quiere oír. Pero resulta que diablo, mis amados, que es a quien sirven ellos, porque el Señor dice que el que no está con él está contra él, ¿sí? Está predicando un agente de Satanás que lo que quiere es convencer a las personas que la vida justa que está comenzando
realmente no vale la pena. Está tratando de desviar ese intento. Y así les dice, le predican lo que quieren oír. Les predican lo que quiere oír. Pero mis amados, diablos, lejos de dar la libertad que ellos ofrecen, lo que está haciendo es a la persona esclavo, porque eso es lo que bien hace. Hacer esclavos. Seguimos en el verso 20. Y cuando la gente va de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enredan, ahí está lo que hace el falso maestro, enreda para que la persona se confunda, para que crea que está recibiendo palabra de verdad, cuando en realidad está siendo engañado. Enredar es entretejer, de tal manera que cuando quiera salir no puede, porque está preso, está enredado en esta maraña que estos maestros están tejiendo. Enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado. Termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que les dio de vivir una vida santa. ¿Sí viene el perro? Conoció y se devolvieron. Degustó la verdad, pero algo les encantó, algo les fascinó, como le decía el apóstol a los Gálatas, ¿recuerdan? Insensatos, ¿qué pasó? ¿Por qué se salieron de lo que yo les enseñé? ¿Y qué dice? Que se devuelve como el perro a comer su propia inmundicia. Ustedes pueden ver en este caso algo bien particular. Alguien le diría a usted, no, pero es que yo conozco a alguien que un día conoció y fue salvo, pero ya hoy no. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Entonces, ¿qué pasa con ese perro que vuelve al vómito? ¿Perdió la salvación o qué pasó? Si él ya... ¿No qué, perdón? No había sido salvo, no había conocido a Dios. No conoció. ¿Qué pasó? En un momento escuchó una excelente predicación que le hizo vomitar la porquería que tenía por dentro. Perdónenme, por favor, lo espartano de mi vocabulario. ¿Sí? ¿Qué hizo? Trasbocó el perro. Pero pronto se dio cuenta que eso que sabía, aunque era verdad, estaba agrediéndolo. Y se devolvió. ¿Qué pasó? Hubo una limpieza por dentro, pero no hubo un arrepentimiento. Si ustedes ven esta carta, el único símil que puede uno encontrar medianamente parecido a esta carta es la carta de Judas. ¿La han leído? Ahí se las dejo, léanla después. Yo personalmente pienso que Pedro se inspiró en Judas para decir eso. Lo pienso, eso sí, no se lo sostengo a nadie, pero lo creo. Léanla y verán cuán parecidas son. Está unas hojas más adelante. Entonces miren lo que hace el falso maestro. Encanta de tal manera que yo puedo que estoy en la verdad. Y mentiras. Miren lo que sucede con eso. Porque una persona que realmente está en la verdad y la conoce, no le sucede lo que le está sucediendo a este cuadrúpedo canino. No, él no le pasa eso. Lo que sí nos pasa a nosotros es que a veces nuestra concupiscencia nos hace malas pasadas, pero eso no quiere decir que nosotros ahí nos quedemos. Yo le pregunto, ¿nosotros pecamos o no pecamos? ¿Sí? ¿Somos pecadores? ¿Qué diferencia hay entre un cristiano que peca y un pecador? Buena pregunta, ¿no? El pecador se deleita en el mal del pecado. Un cristiano peca y el Espíritu de Dios le redarguye y cambia y se arrepiente. Un pecador no, un pecador disfruta su pecado y se deleita en él. Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia. Vamos a continuar. Vamos al verso, ¿qué, perdón? 22, ya casi terminamos. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y el otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Sí ven una diferencia entre los dos ejemplos? ¿Dónde creen ustedes que está la diferencia? ¿Lo miramos otra vez? Un perro vuelve a su vómito. ¿Dónde tuvo la limpieza al perro? Por dentro. La limpieza estuvo por dentro. ¿Sí ve? ¿Y la del marrano? El marrano lo lavaron divinamente. Que mi sobrina decía que ella quisiera tener un marrano de mascota y tenerlo bien limpio. Y todos los días lo lavo y le echo perfume y salgo con él por ahí a caminar al parque. Sí, está muy bien, es posible que mientras lo saque y no lo suelte se mantenga limpio, pero hay cosas que definitivamente no puede hacer, y es que cuando le dé libertad al marrano va a ir nuevamente a revolcarse en el cieno. ¿Por qué? Porque es un marrano, por eso les dicen cochinos, marrano cochino, ¿sí? En cambio el perro no, el perro, ¿qué fue lo que vieron? Lo que pasó fue que vomitó y limpió por dentro, pero no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. Por eso decía Willy hace un momentico, nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Simplemente se tomó un purgante, pero se volvió a llenar de parásitos. ¿Por qué? Porque no tenía el propósito de cambiar su dieta para una que cuidara su tracto digestivo. Toda persona que busca la palabra de Dios busca su bienestar. No puede caer con un falso maestro que le diga lo que quiere para ganarle. Está detrás de mezquinos intereses, no de salvación. No de salvación. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos, mis amados. El falso maestro lo que hace es enredar, decir mentiras. Ellos son un anzuelo. ¿Por qué razón? ¿Ustedes saben qué es un anzuelo? Es un aparatico para pescar, es un gancho, que yo lo tiro y agarro. Así es el falso maestro, tira y agarra, y al que agarra llega y lo jala. ¿Y usted sabe qué le pasa al pescado después de que cae en el anzuelo? ¿Saben cuál es la suerte que corre? Eso le pasa a la víctima del falso maestro. Va a satisfacer a él. Eso es lo que le pasa. Entonces, primero, son una amenaza gravísima para la iglesia de Dios. Son un anzuelo, pero además son un perfecto enredo. Así como un maestro de verdad de la palabra tiene que despejar el camino para que el siervo que quiere seguir, para que la persona que se canalizó en la vida encuentre el camino estrecho que lleva al final, ¿sí? Lo que hace es que pone un camino grande, pero lo llena de enredos para que la persona no conozca la verdad. Está engañado en apariencias, pero está lejos de conocer la voluntad de Dios para su vida. Quiero decirles, me gustaría extenderme más por respeto al tiempo, voy a concluir aquí, pero yo les invito, mis amados, que seamos nosotros cuidadosos de dónde nos metemos a escuchar, que no seamos víctimas, que por nuestra comezón de oír nosotros seamos engañados y alejados de la verdad de Dios. Por supuesto, por ética no puedo decir qué fue lo que a mí me comentaron, pero quiero decirles que una falsa instrucción hizo que una persona cometiera gravísimos errores, y uno de ellos fue que acabara con su matrimonio. No importa, en otra oportunidad veremos con más despacio cuáles son
otras consecuencias de la predicación del falso maestro. Encuentro que esas tres que le acabo de decir son las que ponen en evidencia el peligro que la iglesia corre cuando una persona indocta quiere predicar la palabra de Dios. Les quiero contar y les repito para que no se les olvide. Primero, constituyen una grave amenaza para la iglesia. Segundo, son un anzuelo. Esos falsos profetas son un anzuelo que seduce para escuchar lo que se quiere oír con intereses mezquinos. Y por último, enredan a la persona. Cuando uno es engañado en su buena voluntad, no tiene la culpa. Uno no tiene la culpa. Pero cuando uno se devuelve intencionalmente después de haber oído, tiene graves consecuencias. Decía William hace un momento, es que no conoció la verdad, nunca fue salvo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno llega al Señor con el corazón arrepentido y con genuino deseo de conocerle, siempre tendrá la posibilidad de que Dios y el Espíritu que mora en él le muestre la verdad. Nos ponemos en pie, iglesia, por favor. Hoy me comprometo con ustedes a que terminaremos en extenso la predicación, la enseñanza de hoy. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que pongas en nuestro corazón un deseo genuino, Señor, de buscar de tu palabra, y que el Espíritu de Dios pone a morar en cada uno de aquellos que toman una decisión genuina por ti, Señor, nos redarguya de pecado, de juicio y de justicia, y nos alerte, Padre Santo, cuando estamos escuchando una predicación y una palabra que no venga de ti. Te pido perdón, Señor, por todas aquellas personas que para satisfacer intereses mezquinos, Señor, renunció a los altos intereses que tienes tú, Señor, en el ministerio de la palabra. Alabamos tu santo nombre, te bendecimos, Señor, proclamamos tu grandeza. Y hoy, a partir de hoy, Señor, renovamos nuestro compromiso de buscar la palabra no adulterada. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si hay personas que cumplieron años esta semana, por favor acérquense. Queremos tener el privilegio de orar por ustedes, de bendecir su vida. Sí. Pastor Mario, ¿quiere venir, por favor? Sucede que yo de cumpleaños esta semana, entonces sí. Entonces voy a pasar aquí con mi hermana Chela y mi hermano Cornelio. ¿Dónde está Álvaro? Ahí viene Álvaro, también esta semana estuvo de cumpleaños. Álvaro, Cornelio.